Buenas, me llamo Andrea López Hidalgo y os voy a presentar mi proyecto de Hoy el profesor soy yo. Explicaré los conceptos básicos de la trigonometría y para qué sirve en la vida cotidiana. ¿Qué es la trigonometría? La trigonometría es la ciencia que estudia las relaciones existentes entre todos los elementos del triángulo rectángulo. Aquí tenemos un triángulo rectángulo donde su hipotenusa es A, su cateto opuesto B y su cateto adyacente C. Sus relaciones trigonométricas son las siguientes. El seno de alfa es igual al cateto opuesto partido la hipotenusa, que es igual a B partido A. El coseno de alfa es igual al cateto adyacente partido la hipotenusa, que es igual a C partido A. La tangente de alfa es igual al cateto opuesto partido el cateto adyacente, es igual a B partido C. La cosecante de alfa, 1 partido seno de alfa, que es igual a A partido B. La secante es igual a 1 partido el coseno de alfa, que es igual a partido C. Y la cotangente de alfa es igual a 1 partido la tangente de alfa, que es igual a C partido B. Preguntaremos para qué sirve la trigonometría. La trigonometría se utilizó ampliamente en la navegación por medio de una herramienta llamada sextante, con la que medía la distancia triangulando con las estrellas. Actualmente, donde más se usa esta técnica es en el espacio, ya que es de las mejores para calcular los espacios tan abismales que hay. Nos sirve para calcular las figuras geométricas de uso cotidiano, como pueden ser sillas, mesas, espacios a utilizar en la vida diaria, etc. Nos permite calcular anchuras de ríos sin necesidad de atravesarlos ni mojarnos, así como ubicación de objetos por triangulación. Podemos calcular la altura de edificios, así como de árboles, pudiendo llegar a la base del mismo o no. La trigonometría en la vida cotidiana. Como ejemplo de la utilidad de la trigonometría en nuestras vidas, voy a aplicar sus propiedades para calcular la altura de un edificio sin tener que usar escaleras o tener que medirla verticalmente. ¿Cómo lo hago? Para ello voy a construir en un trozo de cartulina un sistema graduado en grados con el que mediré el ángulo de incidencia de la visión del edificio. ¿Qué materiales necesito para hacer la práctica? Pues muy fácil, usaremos cartulina, un transportador de ángulos, hilo, plastilina para hacer el peso y una cinta métrica para realizar las medidas del suelo. ¿Cómo es? Consiste en dibujar con ayuda de un transportador de ángulos un semicírculo graduado que va de 0 a 90 grados en ambos sentidos, y le colocaremos en el centro una bola que hará de peso y marcará la referencia unida a un hilo. ¿Cómo funciona? Colocaremos el sistema de medida frente a nuestro ojo y miraremos hacia el extremo superior de lo que queremos medir en altura y el peso nos marcará el ángulo de incidencia de los rayos de visión. Anotaremos el valor del ángulo indicando por el peso sobre la escala y también mediremos la distancia que hay desde donde estamos mirando hasta la base del objeto que medimos en altura. ¿Cómo se calcula? Conocido x, que es la distancia que mido con la cinta métrica de mi posición a la base del objeto, y alfa, que es el ángulo de incidencia marcado por mi sistema, tendré que la tangente de alfa es igual al cateto opuesto partido el cateto adyacente, igual a la altura partido x. Entonces la altura es igual a x por la tangente de alfa y eso da la altura 16 metros por tangente, que son 20 grados igual a 5,823 metros. ¿Qué ocurre si no podemos medir desde nuestra posición a la base del objeto que queramos medir? Usaremos la trigonometría para poder calcular la medida y para ello tomaremos dos ángulos de incidencia distintos que entre los cuales podamos medir. ¿Cómo lo resolvemos? Por trigonometría. La tangente de alfa es igual al cateto opuesto partido el cateto adyacente igual a la altura partido x. La tangente de beta es igual al cateto opuesto partido el cateto adyacente es igual a la altura partido x menos la distancia. Como la altura no varía de una posición a otra, la altura es x por la tangente de alfa igual a x menos la distancia por tangente de beta, de donde deducimos el valor de x conocido, los ángulos de incidencia de alfa y beta y el valor de d espacio entre las dos medidas. Conocido el valor de x, sustituyendo en cualquiera de las dos ecuaciones de las tangentes, nos dará el valor de h o altura de la torre y el problema quedará resuelto.